Memorias del conflicto armado, presentado por Joana Barragán Cubillos. La configuración histórica de los llanos está rodeada de muchas prácticas que advierten un pasado violento. Históricamente, estos territorios habían vivido un permanente proceso de ocupación y colonización que generó para el caso particular de los llanos del Casanare, un conflictivo y violento proceso de configuración regional con dinámicas sociales, económicas y políticas propias. Desde la consolidación de la República a inicios del siglo XIX, la apertura de la frontera de los llanos es pensada como único paso necesario para llegar a un modelo de desarrollo propio de los países capitalistas industrializados, que desconoce la singularidad propia de un proceso histórico. Bajo estos parámetros, el Estado colombiano empezó a generar una serie de leyes que promovían la inmigración, tanto nacional como extranjera, de ese territorio de frontera. Este poblamiento que generó una inmigración durante el proceso de poblamiento de estas tierras, se trató de integrar la vasta llanura al proyecto nacional bajo las formas de tenencia de la tierra, que orientaron y determinaron las políticas de legislación de tierras desde aquel tiempo hasta la actualidad, fundamentalmente en la concesión y titulación de los baldíos de la nación. Durante la primera mitad del siglo XIX, dichas políticas, por ejemplo, ayudaron a solucionar problemas que tenía el fondo fiscal por las deudas generadas tras las guerras de la independencia, libradas gran parte en la llanura del Casanare. Incursión del paramilitarismo. Pero el plan dio frutos en los llanos hasta inicios de los años 80. ¿Cómo se hizo posible que una de las regiones que más contribuyó a la independencia, que históricamente se encontraba por fuera del orden establecido y que fue pionera en la creación de una guerrilla que planteó un estado de facto para los llanos, años después se convierte en uno de los departamentos con más incidencia paramilitar? Cada día que pasaba nos veíamos enredados en una historia y otra, cada historia impuesta a la fuerza y con sangre, el miedo construido a pulso, el cuerpo esculpido por la institucionalidad. Para la década del 60 y empezando el proceso del Frente Nacional, la violencia ya se había convertido en el medio para asegurar el poder a toda costa. Y esto lo tenían muy presente los grupos políticos, que al no tener el control sobre el territorio nacional, recurren a grupos irregulares nacidos en la periferia del país, en el punto más álgido de la violencia de los años 50. Estos no se acabaron con ese primer brote de conflicto. Por el contrario, siguieron mutando, convirtiéndose poco a poco en los principales organismos de cooperación para el Estado, manteniendo una estrecha relación con la fuerza pública. El Estado colombiano legalizó la operatividad de los ejércitos no estatales, paramilitares y dispuso para estos sus instrumentos materiales, fuerza pública, armamento y apoyo logístico, con el fin de establecer el orden en el confín de la nación. Frente a su ausencia les dio poder para los interlocutores legítimos bajo el uso de la violencia, con el argumento de la lucha contra la insurgencia, de la defensa propia y de los bienes, es decir, la tierra. Casanare se convirtió en uno de los lugares estratégicos para la expansión y auge del paramilitarismo en Colombia en la última década del siglo XX y parte de la primera década del siglo XXI. El descubrimiento de los dos yacimientos petroleros más grandes del país, Cuisiana y Cupiagua, ubicados al sur del departamento, generó fuertes disputas de interés por su tierra y sus recursos, lo cual desencadenó una gran oleada de violaciones a los derechos humanos que tuvieron como actores principales a las ACC, Autodefensas Campesinas de Casanare, el Bloque Centauros de la Casa Castaño, AUC, Autodefensas Unidas de Colombia, la Sexta Brigada del Ejército con sede en Yopal y empresas petroleras como la BP, British Petroleum Company, además de terratenientes y élite de política regional. Testimonio. Desafortunadamente, el operar de las AUC no solo generó desplazamientos, muerte y desolación. Los asesinatos, torturas selectivas, violaciones, la violencia contra las comunidades, el cuerpo de las mujeres y las secuelas aún son muchas, y siguen presentes en la piel y la memoria de los habitantes de esta región, Mapiripán, y de muchas regiones del país. Llegaron la madrugada del 15 de junio de 1997. Así,
Como siempre llegan a los pueblos, encapuchados, decamuflados, llenos de rabia y de odio, dando órdenes y ejerciendo su poder. Paramilitares. La mayoría al mando de las ACCU, Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá. A finales de ese mismo año, declaradas por Vicente y Carlos Castaño como Estado Mayor de las AUC, Autodefensas Unidas de Colombia. Salieron por vía terrestre y fluvial, hasta un sitio conocido como Las Charras, un puerto cercano a Mapiripán sobre el río Guaviare, donde los esperaban 60 hombres de la estructura de los buitragueños, o ACC, Autodefensas Campesinas del Casanare, al mando de Héctor Germán Buitrago, alias Martín Llanos, quienes días antes habían infiltrado en Mapiripán para realizar el trabajo de inteligencia y crear la lista con los nombres de quienes serían silenciados con el argumento de ser presuntos auxiliadores, simpatizantes o colaboradores de las FARC. Todo como una apuesta pedagógica de guerra que se aleja de nuestra comprensión. Fueron 6 días de sangre, miedo y horror. La sangre de los cuerpos arrojados al río Guaviare se iba disolviendo con el paso de los días por el manto del silencio, porque el tiempo que transcurre es la verdad que huye. Construcción de una cultura de paz. Los testimonios de las vivencias alrededor de la violencia ayudan a conocer la verdad y a impulsar procesos de reparación y no repetición a partir de la construcción de las comunidades, el desarrollo social y económico. La memoria ayuda a consolidar procesos de construcción social y de políticas públicas que ayudan a consolidar el territorio, la identidad de los habitantes y el testimonio. La voz de las víctimas del conflicto como un elemento fundamental para procesos regionales y nacionales de construcción para la paz.